pesar de las diferencias que existen y que son ciertos, no se puede decir que los países latinoamericanos no hacen parte del Occidente. Para bien o para mal, esas sociedades han sido profundamente influenciadas por la colonización europea. Y los problemas de la inscripción del ideal democrático no se plantean acá de la misma manera, por ejemplo, que en los países islámicos. Me parece que lo hay que poner en cuestión en este caso es la idea de un Occidente homogéneo y que hay que pluralizar la noción misma de Occidente, es decir, hablar de occidentes. Y eso nos permitirá examinar las características de las formas democráticas que encontramos hoy en día en América Latina y entender justamente la especificidad de las nuevas luchas. Porque hice referencia anteriormente al argumento que presenté en la paradoja democrática respecto a la naturaleza del modelo liberal democrático que consiste en la articulación de dos tradiciones distintas, la tradición liberal y la tradición democrática. Ahora quisiera insistir sobre el hecho de que existe una tensión entre esas dos tradiciones, es decir, que hay una lucha hegemónica entre esos dos componentes del modelo liberal democrático. En consecuencia, esa articulación se puede dar de maneras muy distintas, según el elemento que juega el papel dominante, sea el liberalismo o la democracia. Eso ha sido el caso en la historia europea, con momentos en donde dominaba la tradición democrática y otros en los cuales era la tradición liberal. En la actualidad, con la hegemonía neoliberal, asistimos a una predominancia casi completa de la tradición liberal y eso en una interpretación muy específica, ¿no? Que es la interpretación neoliberal. Y el elemento democrático ha sido puesto completamente de lado. Hoy en día en Europa y en los Estados Unidos, la democracia se define casi exclusivamente por criterios liberales, es decir, Estado de Derecho, defensa de los derechos humanos, y eso también en una interpretación particularmente neoliberal. Todo lo que tiene que ver con la soberanía popular y la lucha por la igualdad es considerado como arcaico y obsoleta. Ahora bien, es precisamente esa concepción de la democracia que han empezado a poner en cuestión varios gobiernos progresistas en América Latina. Rechazan la democracia neoliberal y el consenso de Washington y quieren restablecer el papel central de la tradición democrática. Y por eso es que en realidad en los países europeos no se quiere reconocer eso como experiencias democráticas. Ellos dicen, pero eso no es democracia, eso es populismo. Porque realmente están tan obsesionados con el modelo actual europeo que lo que no corresponde a ese modelo ya no es democracia sino populismo. Y eso en realidad me parece que es a la raíz de la falta de comprensión de la especificidad de las experiencias de los movimientos democráticos de los gobiernos progresistas en América Latina. Y eso es lo que hay un rechazo tanto por parte de la derecha, que uno se esperaría eso, pero también por parte de la izquierda. Ayer Doreen Massey hacía referencia a ese mismo problema, porque nosotros en Europa estamos muy preocupados de ver la manera completamente negativa como se ve en América Latina. Doreen daba una explicación que me parece que decía, bueno, claro, las fuerzas neoliberales se sienten acosadas, se quieren... Es cierto eso, diría yo, para lo que es las fuerzas conservadoras, pero ¿cómo? Eso no puede explicar por qué la izquierda europea, o por lo menos una gran parte de la izquierda europea también tiene esa actitud. Y yo creo que en realidad de parte de la izquierda, el problema es que la izquierda está tan completamente dominada por una cierta manera socialdemócrata europea de de concebir la democracia, que no pueden reconocer tampoco la posibilidad de otros modelos,
y por eso también dicen, eso no es democracia, es populismo. Por eso es que en realidad el único modelo democrático latinoamericano que en general es aceptado en Europa es el modelo chileno. Por ejemplo, Bachelet era muy popular. Eso sí les parece muy bien, ese tipo de izquierda. Porque evidentemente es lo que se parece más a la experiencia socialdemócrata europea. Entonces ellos también allá quieren proyectar su modelo sobre la izquierda latinoamericana. Y eso me parece que realmente tenemos que luchar en contra de eso. Y es necesario realmente luchar contra esa concepción. Eso no solamente para la importancia de que los europeos no podamos entender lo que pasa en América Latina, pero también es muy importante para la izquierda europea aceptar, reconocer la importancia de esas nuevas experiencias, porque en realidad, sin poner en cuestión, sin ser capaz de poner en cuestión el modelo de democracia que domina hoy en día, que lo reduce a su componente liberal, no creo que se vaya a poder nunca elaborar una política de izquierda cuyo objetivo sea la radicalización de la democracia. Y en ese sentido creo que las experiencias latinoamericanas son cruciales también para la izquierda europea y para la izquierda estadounidense.